¿Qué tal? Bienvenidos a Caja, Catecismo para Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Vamos a iniciar nuestro video número 14. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos en el video 13, que trató de la Eucaristía o también llamada misa. Quedamos que es el sacramento por autonomacia o es el sacramento por excelencia y todos los demás sacramentos giran en torno a este sacramento. En el pan y en el vino consagrados están real y verdaderamente presentes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad completa de Jesucristo. Recordemos que Dios siempre se regala de manera completa, lo mismo lo hizo en la creación, en su amor y en el Espíritu Santo que nos inspira y en la entrega de Jesucristo su Hijo, que nada menos dio la vida por nosotros. La misa se compone básicamente de 4 partes: un rito inicial, la liturgia de la palabra, donde se leen las lecturas, la liturgia eucarística y el rito de despedida. En la liturgia eucarística, que es la parte central de la misa, está una parte que le llamamos epíclesis, donde el sacerdote pide al Padre, a Dios Padre, que nos envíe al Espíritu Santo sobre las ofrendas, y así como por obra del Espíritu Santo el Verbo se hizo carne en el vientre de María, las especies de pan y vino se conviertan ahora en cuerpo y sangre de Jesucristo. Después del epíclesis sigue la consagración, que es el corazón mismo de la misa, y es el momento exacto donde se convierten las especies de pan en carne y el vino en sangre de Jesucristo. No son una figura. La siguiente parte es la doxología, que es también conocido como amén solemne, que damos que es una alabanza, donde el sacerdote reitera las palabras de gloria al Padre por Cristo el Salvador, donde reconocemos que solamente por Cristo, en Cristo y a través de Cristo somos salvados. De ahí vimos algunas partes de la vestimenta del sacerdote. Destacamos que la estola es el símbolo del poder y de la autoridad del sacerdote. También vimos los colores que se utilizan en la liturgia, las partes del templo y la principal, que es el sagrario. Les recuerdo, cuando un sagrario tiene una veladora prendida, una lucecita roja, una vela, si hay una luz, significa que el Santísimo está presente y es cuando debemos de hacer una genuflexión hacia el sagrario. También vimos las partes del templo, vimos también cómo se divide, cuándo inicia, cuándo termina el año litúrgico y cómo se divide. También vimos los sacramentales, que nos ayudan a estar en gracia, no son talismanes, solo sirven si se usan con la debida devoción, es decir, el agua bendita, la sal bendita, las medallas, los crucifijos, etcétera, no tendrán ningún efecto sobre alguien que no los use con la devoción y el respeto adecuados. Son entre varios: agua bendita, medallas, crucifijos, el incienso, el escapulario, aceite, sal, las bendiciones, etcétera, la propia señal de la cruz. Por último, vimos también un poquito de cómo se estructuraban las lecturas, es decir, cómo cada X tiempo se repiten ciertas lecturas, la primera, la segunda y el Evangelio, etc. Ok, empezamos nuestro video número 14. En este video vamos a analizar la jerarquía de la Iglesia Católica y la jerarquía de los ángeles. Le pedimos a nuestro compañero Cristian nos haga el favor de mostrar la imagen número 1. En esta imagen podemos ubicar a la población mundial y cuántos de esta población mundial creemos en Cristo. Somos aproximadamente unos 7.700 millones de personas en el mundo. Si esto lo convertimos en el 100%, los cristianos, es decir, los que creemos en Cristo, somos aproximadamente unos 2.400 millones de personas, que significaría el 32% de la población total del mundo. Y de estos,
aproximadamente unos 1.300 millones de pesos, 1.300 millones de personas, perdón, me bloqueé, somos católicos, es decir, el 17% de la población. Lamentablemente, muy pocos somos participantes reales de nuestra religión. Le pedimos a Cristian si nos hace favor de poner ahora la gráfica número 2. Es una gráfica donde decimos que si los cristianos somos 2.400 millones de personas y esto lo convertimos al 100%, pues el 54% más o menos somos católicos y un 46% aproximadamente son cristianos no católicos. Pasamos a la imagen número 3. La mayoría de la cantidad de católicos estamos ubicados en América, en el continente americano. Somos aproximadamente el 49% de todos los cristianos de todos los católicos, del mundo. Le sigue Europa con cercano al 23%, después Asia con el 11%, África con el 16% y Oceanía con 0.8%. Ratificamos que en América estamos la mayor cantidad de católicos. Le pedimos a Cristian si nos pasa al cuadro número 4 o a la imagen número 4 y en esta podemos ver que las principales religiones del mundo por su número de participantes son los cristianos con un 33% aproximadamente, los musulmanes con un 21%, sin religión alguna más o menos un 18%, los hinduistas o hindúes 13%, los budistas un 6%, religión china 6%, animistas 3% y otras, entre ellos judíos y otros, el 1%. Le pedimos a Cristian si nos hace favor de pasar ahora a la imagen número 5, donde podemos ver la distribución de las religiones por el continente, por cada continente, y destacan en América. Podemos ver rápidamente que hay católicos y cristianos protestantes y algunas otras religiones tradicionales o animistas. Y aclaro, animistas, yo no lo conocía esa palabra, la estuve buscando, y son los que creen en entidades no humanas, es decir, en seres divinos o en espíritus, y consideran que el alma es un principio de vida. En Oceanía podemos ver que está los cristianos protestantes y algunas religiones tradicionales y animistas. Si vemos el continente africano, notamos que tienen islámica suní, son la religión que está hacia el norte de África, más religiones tradicionales en el centro, y en el sur, básicamente lo que es Sudáfrica, está la cristiano protestantes. Pasamos al continente asiático y vemos que el hinduismo está diversificado entre la India e Irán. Los budistas están en China, Mongolia y Japón. Los islámicos suní están en la península arábiga. Los islámicos chií ocupan Afganistán, Pakistán y Kazajistán. Y las religiones chinas están divididas entre China y Corea. La parte que corresponde a la URSS tiene cristiano ortodoxas y religiones tradicionales. Pasamos a Europa y notamos que el este de Europa es cristiano católica, el oeste es cristiano ortodoxo y también el sur, y el norte es con cristianos protestantes. Pasamos a la imagen número 6, que es un cuadro que muestra las religiones, el nombre de su fundador, el nombre de su Dios, el libro sagrado, el lugar de culto de cada uno de ellos, y vemos rápidamente que se nota que esta la hicieron los judíos porque realmente son muy pocos en el mundo, pero tienen una gran fuerza económica. El judaísmo fue fundado por Abraham y Moisés, su Dios es Yahvé, su libro sagrado es la Biblia hebrea y el lugar de culto se le llama sinagoga. Por otro lado estamos los cristianos, que nuestro fundador es Jesucristo mismo, nuestro Dios es Dios Padre, libro sagrado es la Biblia y el lugar donde llevamos a cabo el culto se le llama iglesia. En el Islam, el fundador es Mahoma, el Dios se le llama Alá, su libro sagrado es el Corán y el lugar de culto se le conoce como mezquita. En el hinduismo, el fundador es grupo de sabios, su Dios tienen muchísimos dioses
El libro sagrado se le conoce como 4 Vedas y el lugar de culto se le llama templos. En el budismo, el fundador es Buda, no hay un dios, no creen en un dios. Su libro sagrado se llama 3 cestos y el lugar donde se llevan a cabo los ritos se llama pagoda. Aclaro que el hinduismo y el budismo tienen una gran cantidad de seguidores por la gran población que hay en los 2 países más poblados del mundo, que son China e India, respectivamente. Pasamos a nuestro cuadro número 7, donde podemos ver la religión de las religiones monoteístas, quién es el fundador, cómo se llama el Dios, cuál es el libro sagrado, cómo se llama el lugar de culto. Y entonces vemos que las monoteístas son típicamente el cristianismo. Nuestro símbolo principal es la cruz, porque fue donde Jesucristo quiso padecer por nosotros. El Dios es creador, amor y Padre bueno. Ya sabemos que hay una Trinidad. El origen es Jesús de Nazaret. Nuestro libro sagrado es la Biblia, compuesta por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuestro día festivo es el domingo, porque es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y a nuestro templo le conocemos como iglesia, como ya lo habíamos dicho. En el judaísmo, el símbolo de ellos es la estrella de David. El Dios se llama Yahvé, el origen es Abraham, como ya lo habíamos dicho. El libro sagrado es el Torá o la Biblia hebrea. El día festivo es el Sabbat o el sábado, y su templo, ya lo habíamos dicho, se llama sinagoga. Mientras que en el Islam el símbolo es la luna creciente y la estrella. El Dios, ya lo dijimos, es Alá. El origen es Mahoma, que es el profeta. El libro sagrado es el Corán. El día festivo es los viernes y el templo se le conoce como mezquita. Pasamos a nuestro cuadro número 8. Le pedimos a Cristian que nos lo ponga en pantalla. Y aquí realmente es donde más inicia donde inicia de manera más precisa nuestro tema, porque vemos la jerarquía de la iglesia en este triángulo, donde primero está el Papa, y entonces el Papa viene de una palabra griega que significa papá. No tiene algunas otras acepciones que erróneamente por ahí le concedemos. No, viene de la palabra griega padre, y se refiere a la misión paterna que tiene el Santo Padre. El Papa es el rango de mayor autoridad en la Iglesia católica, apostólica y romana. Recordemos que nuestra iglesia es una, es santa, no porque nosotros los que la formamos seamos santas, sino porque Dios nos permite hacerla santa con su presencia. Es católica, que significa universal o mundial, porque está abierta a todo el mundo. Apostólica, porque creemos que Cristo dejó a sus apóstoles para propagar su fe y llamar a todos a la salvación. Y romana, no porque seamos romanos obviamente, sino porque reconocemos que la sede papal está en Roma y no en ninguna otra parte del mundo. Y el Papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la tierra. Vicario significa quien ejerce una función de otro, no por su propio carácter, sino como un suplente o sustituto. El Papa es el vicario de Cristo entonces. Las resoluciones del Papa son decisivas en cualquier materia. Aquí aclaro, no somos demócratas ni democráticos, somos teocráticos. Alguna vez oí por ahí que unas personas querían someter a votación si un sacerdote que se había juntado con una persona era correcto que se quedaran, porque el obispo le había pedido que se retirara. Y aquí obviamente es una pésima interpretación de estas personas, no está sujeto a votación, el bien no puede estar sujeto a votación. Es al mismo tiempo el Papa obispo de Roma, jefe del Estado Vaticano, que es un país pequeño, pero finalmente un país completo, es cabeza suprema de la Iglesia Católica. Nombra y ordena a los obispos y a los cardenales. Como abreviatura cultural, le voy a pedir aquí a Cristian que hagamos un paréntesis. Ahorita regresamos aquí a la gráfica número 8. Vamos a poner el cuadro número 9. Se los quiero leer porque este es muy interesante. Y vemos que el organigrama del Estado Vaticano es el siguiente. El Papa, ya quedamos que es al mismo tiempo jefe de Estado y cabeza suprema de la Iglesia Católica.
Como jefe de Estado está en la Ciudad del Vaticano y la estructura del Vaticano tiene funciones legislativas, autoridad ejecutiva, funciones judiciales, defensa y relaciones exteriores. Las funciones legislativas le están o recaen sobre la Comisión Pontificia. La autoridad ejecutiva está ejercida por el presidente de la Comisión. Las funciones judiciales están delegadas en un tribunal supremo. Las cuestiones de defensa están encargadas por la Guardia Suiza. La función de relaciones exteriores la tiene encomendada el servicio diplomático. También vemos que el Sacro Colegio Cardenalicio, que son los cardenales que están al servicio del Papa, reunido en cónclaves, elige de nuevo al Papa, ahí pueden seguir la flecha. También vemos que el Sacro Colegio Cardenalicio, que está compuesto por cardenales y organizados como cardenales obispos, cardenales presbíteros y cardenales diáconos. Puede haber de los 3 grados. Está administrado por un camarlengo, y está precedido por el decano del colegio cardenalicio, quien es aprobado por el propio Papa. También el camarlengo es el encargado de los bienes de la Santa Sede. Con eso queda estructurado. Eso es un breviario cultural, no tiene mucho que ver, pero me interesó porque vemos cómo tiene toda una estructura. Nos volvemos, por favor, al cuadro número 8 o a la gráfica número 8, y ya que vimos ahora sí, vamos a leer que lo siguen. Abajo del Papa están los cardenales, y los cardenales forman lo que se conoce como el Colegio de Cardenales, llamado Sacro Colegio de Cardenales, y son los que proveen al Papa consejo y los jefes de su administración. Ya lo vimos en el organigrama. Cuando muere el Papa, son los encargados de elegir un nuevo Papa, ya también lo mencionamos, a través de un cónclave, que significa con llave, quiere decir es una reunión secreta. Los cardenales son elegidos o nombrados por un Papa en ceremonia llamada consistorio público, y es el más alto título honorífico que puede conceder el Papa, y solo están por debajo de él, como lo vemos en el organigrama. Pasamos al punto número 3, que son los obispos, quienes son los sucesores de los apóstoles, son los responsables de gobernar las diócesis. Su misión es enseñar, santificar y gobernar la iglesia que se les encarga, y también se les llama monseñores o monseñor. Cada uno de ellos es jefe de una iglesia particular. La diócesis es una iglesia particular bajo la autoridad del Papa. Una diócesis es una iglesia completa en sí misma al 100%. Koinonía es un término que significa comunión o comunicación con o comunicación en, y es la comunión que tiene la iglesia particular con su obispo. El Vaticano más todas las diócesis del mundo formamos la iglesia completa de Dios, pero una diócesis es una iglesia completa en sí misma. A este fenómeno se le conoce como koinonía. La conferencia episcopal es una institución formada por todos los obispos de un mismo país, cuyo objeto es promover la fe. Participan también los obispos en sínodos o concilios y buscan soluciones pastorales con validez de aplicación universal, ayudando al Papa al gobierno de la Iglesia, ya lo habíamos platicado, para discutir decisiones sobre asuntos de fe, moral y disciplina. Ellos también tienen la facultad de ordenar a los sacerdotes. Pasamos al cuarto grupo, que son los sacerdotes, que son hombres formados durante 9 años o más, son ordenados por los obispos, colaboran con el obispo y gobiernan la comunidad cristiana que les confía el obispo, imparten los sacramentos, excepto el del orden sacerdotal, que queda reservado para los obispos. Es decir, el sacerdote puede llevar a cabo o proveer todos los sacramentos, excepto el del orden sacerdotal. También se les llama presbíteros y predican el evangelio y ayudan al obispo. Los sacerdotes pueden ser párrocos, que son aquellos a los que se les asigna una comunidad parroquial para que la guíen, la acompañen y la pastoreen. También pueden ser vicarios parroquiales, que son los que ayudan a la acción evangelizadora bajo la guía del párroco, y pueden ser
adscritos, que son sacerdotes con una labor particular dentro de la diócesis. Por ejemplo, pueden ser educadores, delegados arzobispales, etc. Los capellanes son típicamente encargados de una capilla en particular. Varias capillas dependen de una parroquia y varias parroquias dependen de una diócesis. Esa sería la estructura, vamos a decirlo así. Pasamos a los diáconos, y los diáconos son los custodios del servicio, y leí un artículo que mencionó el Papa Francisco donde nos aclara que no son sacerdotes de segunda, no los debemos ver así, porque bajo de ellos está la custodia del servicio social. Son los colaboradores del sacerdote en la administración de los sacramentos, de algunos sacramentos, perdón. No pueden consagrar ni confesar, eso está claro. Se distinguen algunos por tener la estola no en el cuello como bufanda, sino de forma diagonal. Ayudan a las actividades de la caridad y la asistencia social, y los hay de dos tipos: los diáconos transitorios y los diáconos permanentes. Los transitorios son en proceso de ser sacerdotes, sirven por un tiempo determinado, y los permanentes son hombres casados que se forman para ser diáconos y no van a ser consagrados sacerdotes. Pasamos al siguiente cuadro, que es el 6, a la siguiente etapa de nuestro organigrama, que está formada por los religiosos, los cuales son cristianos que se comprometen a vivir en comunidad y practicar el celibato, la pobreza y la obediencia. Por último, pasamos a la base, que somos toda la base de la iglesia, que es el numeral número 7 romano, que está formado los laicos. Constituimos el reino de Dios en la tierra, somos la iglesia de Dios en nuestra vida familiar, política y social, y podemos colaborar con la jerarquía católica a través de la enseñanza y el gobierno de la iglesia. Aquí hacemos una aclaración: hay toda una estructura y una serie de normas para ejercer las jerarquías. Esto solo es un esbozo de lo mismo, para que entendamos un poquito las funciones de nuestra jerarquía católica. De ninguna manera es todo lo que hay. ¿Ok? Pasamos a la imagen número 10. Y en esta podemos ver que el Papa también es cabeza del clero secular, o es decir, del clero llamado diocesano, que son los que viven en el pueblo, y del clero regular, que es el que procede de las órdenes religiosas, los cuales viven típicamente en sus monasterios o casas. Ejemplo del clero regular son los benedictinos, los franciscanos, los jesuitas, las adoratrices perpetuas, las hermanas de la caridad, etc. Pasamos a ver un organigrama típico de una diócesis, y donde vemos en la imagen número 11 que el obispo tiene una cantidad de vicarios a su cargo y les encarga la vicaría general, la vicaría pastoral, la vicaría religiosa, la judicial, la de económica y el rector del seminario. Cuando no hay suficientes personas, no pueden hacer, algunas funciones recaen, dos funciones pueden recaer sobre una misma persona, pero típicamente tienen que tener lo mismo. Ellos tienen sus niveles de coordinación y atienden a la diócesis. Los decanatos forman diócesis, más o menos, bueno, de ahí viene el nombre de decanatos. Debería estar formado por 10 parroquias, forman un decanato, y la parroquia tiene a su cargo algunas capillas. Pasamos a nuestro cuadro número 12, donde podemos ver en la imagen, nos muestra la jerarquía de la Iglesia Católica, pero ahora con el número de integrantes aproximadamente. Tal vez esta gráfica no esté demasiado actualizada, me parece que data de hace unos 3 años, pero nos puede dar una idea de cuántos conforman la jerarquía católica. En primer lugar está el Papa, que como un caso muy especial, actualmente hay un Papa emérito y un Papa en funciones. Eso no es muy común. Hay 183 cardenales, hay unos 4,700 obispos a lo largo de todo el mundo. De sacerdotes hay unos 406,000 a lo largo de todo el mundo. Diáconos permanentes debe haber unos 30,000, y religiosos más o menos 951,000. Misioneros y catequistas aproximadamente 3 millones.
y su distribución por continente ahí también viene marcada, y vemos notoriamente que el continente que más aporta, ahora incluso al Papa, es el continente americano, le sigue el europeo, después el asiático y al final África. Estoy hablando en cantidades. Bueno, aquí podemos ver que la mies es mucha. Si quedamos que somos cerca de 2.400 cristianos, 2.400 millones de cristianos, y de ahí el 54% somos católicos, vemos que es mucha la mies y poco los trabajadores. Por eso pidámosle a nuestro Padre que nos regale más vocaciones. Pasamos a las siguientes. Le pedimos a Cristian nos haga favor de poner a cuadro la imagen número 13. Y aquí vamos a hablar de unos términos y definiciones relacionados con la jerarquía católica y los lugares de celebración. Rápidamente vamos a ver que abad es el superior de una congregación monástica o de un monasterio. Puede ser mitrado. Acuérdense que mitrado es cuando usan la mitra, que es el gorro que usan los obispos. Se asemeja a un obispo, pero no tiene todas sus potestades. La arquidiócesis, ese nombre me crea a veces conflicto, y no es más que una diócesis que encabeza, es decir, una capital de una provincia eclesiástica. Es una diócesis que incluye una ciudad más grande o un área con una gran población católica. Una arquidiócesis está encabezada por un arzobispo, y el arzobispo de la diócesis más grande de una región se le conoce como arzobispo metropolitano. Por eso lo hay en el Distrito Federal o ahora en Ciudad de México. El arzobispado o arquidiócesis están formadas por diócesis de una misma geografía o de una geografía común. Pasamos al término de arzobispo, que es el obispo que preside una arquidiócesis. También se le puede llamar metropolitano, como ya lo vimos, cuando el arzobispo pasa de una arquidiócesis a gobernar solo la diócesis. La Iglesia le mantiene el vocativo de arzobispo, que es un término casi honorario nada más, no tiene mayores potestades. Basílica es un templo cristiano de significación destacada, al que se le reconoce un prestigio especial. Significa palacio del príncipe, eso es lo que significa basílica. Hay basílicas mayores, 4 de ellas están en Roma, que son la de San Pedro, la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de San Juan de Letrán y la de Santa María la Mayor, y varias basílicas menores a lo largo de todo el mundo. Canónigo es un título honorífico que usan algunos presbíteros o algunos sacerdotes que atienden servicios religiosos en una catedral. Ellos conforman el cabildo de esa catedral, es decir, el gobierno de esa catedral, pero también puede haber con cargos especiales, como por ejemplo el canónigo penitenciario, que es un sacerdote con facultades para perdonar pecados graves. Pecados graves pueden ser profanar la Eucaristía, decir una herejía con toda la intención de lastimar, golpear a un sacerdote, confesar, en el caso de los sacerdotes, confesar un pecado que no es, en el que ellos participaron, ellos no pueden perdonarlo. Capellán es un sacerdote designado para atender un templo, un convento o un establecimiento, un hospital, un regimiento o un colegio. Capilla es simplemente un lugar pequeño dedicado al culto. Cardenal es la más alta dignidad después del sumo pontífice y tiene 2 funciones: auxiliar y asesorar al Papa y gobernar con él la Iglesia. También se le llaman a los cardenales los príncipes de la Iglesia. Catedral significa iglesia en el que está la sede o donde da cátedra el obispo, y normalmente está en la ciudad cabecera de la diócesis. Clero es el conjunto de hombres consagrados a Dios en el servicio de la Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, casados y los que se preparan en el sacerdocio en su fase próxima. Clero diocesano es cada diócesis tiene un clero diocesano conformado por los sacerdotes y los diáconos que dependen directamente del obispo y no los que pertenecen a una congregación religiosa. El otro sería clero de los monasterios. Concilio, una asamblea de obispos presidida por el Papa o un delegado suyo, y lo aprobado en el concilio
por el Papa constituye la máxima autoridad de la Iglesia. La conferencia episcopal ya vimos que es el conjunto de obispos de un grupo de diócesis, generalmente de un solo país, y lo que acuerdan no tiene carácter de obligatorio, sino son acuerdos de carácter meramente reglamentario o para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Cura es un sacerdote encargado de una parroquia. Cura es casi lo mismo que párroco y su significado es cuidado. En este caso, el cuidado de las almas. La curia se le denomina a donde están los servicios administrativos de la iglesia de una diócesis o la de Roma. Decanato es el conjunto de parroquias vecinas entre sí en la que se divide una diócesis para la organización de su acción pastoral con criterios comunes para facilitar el crecimiento de sus comunidades. El decano es el que gobierna el decanato. Diácono es el ministro eclesiástico que forma parte del clero junto al obispo y al sacerdote. Pueden impartir la bendición, presidir una celebración, el matrimonio, bautizar, predicar, celebrar exequias y liturgias de la palabra. Su función principal es servir a los pobres y a la comunidad, y recordemos que un diácono no puede presidir una misa, es decir, no puede presidir la Eucaristía ni confesar. Diócesis es la jurisdicción territorial de la iglesia y cada una constituye una iglesia particular, cuya máxima autoridad es el obispo. Episcopado es el conjunto de obispos de un país o región. Fraile es el religioso católico perteneciente a una orden religiosa. Laico o seglar, como somos prácticamente todo, viene del griego laos, que significa pueblo, y son laicos los cristianos no consagrados por el sacramento del orden. Ellos desarrollan su vida en la fe en las tareas normales del mundo, es decir, en nuestra vida, en el matrimonio, la política, la profesión, etc. Ministro es la persona que ha recibido la delegación para un servicio especial de la comunidad eclesial. Monseñor es un título que otorga la Santa Sede a algunas personas, ya sea por su cargo o por los servicios relevantes que ejercen a la iglesia. Todos los obispos reciben el trato de Monseñor, por eso también se les dice Monseñor, aunque no tengan formalmente ese título. A sacerdotes que ejercen la responsabilidad pastoral o cargo importante, es decir, a los vicarios episcopales también se les llega a nombrar monseñores. Neófito literalmente significa nueva planta o planta nueva o renuevo, y se dice de los que son recientemente bautizados, que están en la última etapa de su formación en catecismo. Nuncio apostólico es el representante de la Santa Sede en un país, es un diplomático con representación oficial ante el gobierno y también cumple la función pastoral en relación con el episcopado nacional. Obispado es la sede de un obispo en la diócesis. Obispo es el sacerdote que ha recibido la plenitud del sacramento del orden sacerdotal en la autoridad máxima, pastor y jefe de una iglesia particular o diocesana, y denominado también ordinario de esa diócesis. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles, como ya lo habíamos visto. Padre también se le llama presbíteros, curas o sacerdotes, sean diocesanos o religiosos, lo usamos indistintamente. Papa, ya quedamos, es el sumo pontífice. El sumo pontífice romano es el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica. Obispo de Roma, el Papa goza de plena jurisdicción sobre toda la Iglesia Católica, de la que es cabeza visible. Sus leyes tienen eficacia universal, define las diferencias entre los fieles y las autoridades eclesiásticas sobre cuestiones esenciales. El Papa es el sucesor directo de los apóstoles, del apóstol Pedro. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles. El Papa cuenta con un órgano colegiado al que llamamos Colegio de Cardenales, como ya lo habíamos visto. Al Papa se le llama, entre otros vocativos, como Santo Padre, Su Santidad, Sumo Pontífice, Jefe de la Iglesia, Obispo de Roma, Santidad, Siervo de Dios, Sucesor de Pedro. Párroco es el presbítero que en nombre de un obispo se hace cargo de una parroquia, ya lo habíamos comentado. Parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable
en una diócesis y que se encomienda a un párroco, y la parroquia es la más pequeña división jurídica de la iglesia. Prelado es un pastor a cargo de una prelatura, estrictamente prelado es un sinónimo de obispo. Prelatura es el nombre de una jurisdicción eclesiástica que aún no llega a ser diócesis. El pastor propio de la prelatura puede ser un obispo, un prelado o un abad designados por el Papa. Presbítero literalmente significa anciano y de hecho es un sinónimo de sacerdote. Sacristán es quien cuida los objetos guardados en la sacristía, se encarga también de la limpieza del templo, puede ayudar al sacerdote en el altar. Los hay laicos y religiosos, también llamados frailes, que ya vimos qué significan. Por último, la palabra vicario, que significa sacerdote u obispo, quien realiza una encomienda especial o quien actúa por otro, no en carácter propio, ya lo habíamos visto, como el Papa actúa por San Pedro. Le pedimos a Cristian si nos hace favor de pasarnos a la imagen número 16 y aprovechando que este tema era corto, quiero mencionar la jerarquía de los ángeles. Aquí una aclaración, la Biblia es la palabra de Dios dirigida a los hombres, poco se nos habla de los ángeles, no tenemos que preocuparnos mucho de ello, pero basado en los nombres y las acciones que los ángeles hacen, podemos enumerar 9 coros u órdenes angélicos. Dentro de la jerarquía de los coros superiores hacen participar a los coros inferiores de sus conocimientos. Cada 3 coros constituyen un nivel jerárquico y todos ellos forman la corte celestial que se menciona en la Biblia. En la imagen 16 podemos ver que el primer coro angélico o angelical son quienes cuidan el trono de Dios. Están los serafines que alaban a Dios y proclaman su santidad. Los querubines, que son los guardianes de las cosas de Dios, por ejemplo, el árbol de la vida, como lo menciona en el Génesis. Los tronos están atentos a las razones del obrar divino. Pasamos al segundo coro angelical, que se refiere al intelecto y al del consejo. Están las dominaciones, que participan en el gobierno de las sociedades, las virtudes, que son las encargadas de hacer los milagros, y las potestades, que luchan contra las fuerzas adversas. Pasamos al tercer coro angelical, que es el que está cerca de los hombres, o también conocido como ejecutores. Ahí están los principados, que son los que reparten los bienes espirituales, los arcángeles, que están al servicio directo de Dios para misiones especiales, y los ángeles, que son quienes ayudan al hombre a lograr la salvación y guían y protegen el cuerpo y el alma de los peligros. Los grados o jerarquías corresponden a su grado de perfección y a su ministerio. A esa conclusión ha llegado la Iglesia a través de los maestros de la Iglesia. Los arcángeles también son santos. Recordemos que la palabra santo es el que es sagrado, y sagrado es el que está destinado a Dios. Y aparecen en los libros, se reconocen 7 arcángeles, pero solo se conoce el nombre de 3 de ellos, pues los 4 nombres restantes solo aparecen en libros apócrifos y son los que tienen acceso directo a Dios. Está el arcángel Miguel, que es el quien arrojó a Lucifer y a los demonios del cielo y mantiene la batalla contra ellos, ayuda a la iglesia militante a obtener la victoria final y significa quién como Dios. Está el arcángel Gabriel, que es el mensajero para las misiones especiales, portador de noticias felices y significa Dios es fuerte. Por último está el arcángel Rafael, que es el patrono de los viajeros y de los médicos y significa medicina de Dios. Los nombres de Uriel, Chamuel, Zadkiel, Samuel, etcétera, no existen, no son bíblicos. Son parte de la nueva era o New Age, esos nombres son falsos y no tenemos que tenerles veneración alguna. Ojalá y conozcamos un poquito más nuestra fe. Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Agradezco su paciencia, espero como siempre que les sirva y nos vemos la próxima. Dios mediante.